María Luisa Pedraza Farías, o mejor conocida como la chef Lulú Pedraza, es una mujer que tiene una semblanza interesantísima, sobre todo en actividades de promoción y difusión de la cocina mexicana, norteña y de frontera. Sus actividades han sido distintas y ha participado en diferentes espacios, desde donde ha puesto en alto la cocina de Nuevo León. Mencionando algunas actividades de su gran currículum, debemos comenzar por su interés en tener un contacto cercano con las mujeres cocineras, siendo así que impartió clases, lo que posteriormente se convirtió en un programa televisivo que condujo de manera ininterrumpida, siendo acreedora, por lo tanto, a un reconocimiento por parte de la Canirac. La chef Lulú Pedraza incursionó también en la obra escrita, comenzando en columnas de periódicos locales y finalmente desarrollando su talento en la escritura, incursionando en la cocina impresa con libros de cocina regional norestense y, por supuesto, de sus recetas de su propia autoría. De esta manera, ella recibió un premio por parte de la ciudad de Texas. Es un ícono de la ciudad de Monterrey. Su reconocido sazón cruzó las fronteras y a través de su cocina deleitó a los paladares de gobernadores y embajadores del país vecino. La chef Lulú Pedraza, reconociendo la importancia de crear puentes y alianzas estratégicas con demás países, logró finalmente convertirse en la embajadora de Fideuá de Gandia y embajadora de la cocina norestense. Ha promocionado sobre todo la cocina de Monterrey, la cocina de Nuevo León en España desde hace ya varios años. Y bueno, finalmente hay que mencionar que con pasión y sabiduría, la chef Lulú Pedraza ha logrado a través de los años crear un legado para las futuras generaciones. A continuación, sabores y aromas de la cocina norestense por la chef Lulú Pedraza. Muy buenos días. En el marco del foro virtual Las Cocinas del Norte, les damos la más cordial bienvenida y les invitamos a que se queden con nosotros. Queremos sumarnos con este evento a la celebración del 10º aniversario
de la Declaratoria del Patrimonio Intangible de la Humanidad a la cocina tradicional mexicana. Felicitamos a nuestros amigos del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana y les deseamos muchos años más. Nuevo León se suma portando la historia de nuestra cocina, al igual que los 9 estados que participaron en este foro, que será un referente importante para conocer más a fondo de la cocina norteña. Nuevamente, bienvenidos. Vamos a hacer un breve recorrido por el estado de Nuevo León, que además de ser famoso por sus industrias, montañas y valles, tiene una gran variedad que ofrecer en cuanto a gastronomía se refiere. Por la carretera nacional se encuentra Santiago, pueblo mágico. Una de las grandes tradiciones son las famosas moliendas, que poco a poco han ido desapareciendo. Antiguamente era común ver los campos de caña de azúcar. Las cortaban, apilaban y estaban listas para convertirlas en aguamiel. Posteriormente, las pasaban a un cazo de cobre por varias horas y se convertían en miel, que serviría de base para hacer conservas, mermeladas, etc. Antiguamente esta costumbre estaba muy arraigada para poder preservar la fruta. Con más tiempo al fuego, preparaban los piloncillos, que una vez que tomaba su punto, los sacaban de la hornilla para posteriormente mezclarlos con cacahuate o nuez, coco, arándanos, etc. Y los pasaban a los moldes de barro para tomar su forma. Otro dato interesante era cómo sabían si la miel ya estaba en punto. Y para esto, con la mano mojada, la pasaban rápidamente a la miel que estaba hirviendo. Y así sabían el punto exacto de la miel de dedo, que era especial para bañar los hot cakes norteños. Cuidado con esta operación, que es solamente para expertos. Dentro de los campos de la caña de azúcar construyen la presa de la Boca. La producción, por supuesto, disminuyó notablemente, poniendo en riesgo la extinción de las famosas moliendas. Por la misma carretera llegamos a El Álamo, en donde nacen los famosos turcos, otra especialidad del norte. Cuentan que llegó una familia de turcos a instalarse en esa zona y dejaron la receta, que es una mezcla muy interesante de harina, manteca y miel de piloncillo, rellenos con carne de puerco cocida y picada, sazonada con clavo, canela, pasas de uva y la misma miel, hasta obtener el punto deseado. Horneados en grandes cocedores de adobe y leña de mezquite, estos turcos se vuelven una delicia. Los preparaban en forma de empanada o en diferentes tamaños, algunas veces redondos como sombreritos turcos. Seguimos por la carretera y más adelante encontramos Allende, cuna de los famosos empalmes de Doña Mencha, bautizados con el nombre de la señora que los hizo famosos. Antiguamente los empalmes eran la comida de los trabajadores del campo. Las preparaban solamente con tortillas y chile piquín para poder aguantar los días de calor y sol, y los calentaban al mediodía en fogatas improvisadas. Cuentan que Doña Mencha preparaba este platillo con tortillas hechas a mano, doradas en la salsa del asado de puerco o estofado. Las untaba con frijoles, después asado y otra tortilla dorada y más asado. Hoy en día, en muchos hogares disfrutan este delicioso platillo. Lo preparan con su guiso favorito sin salsa encima. Además, los venden congelados. Al calentarlos en el comal, la tortilla se vuelve crujiente y quedan ligeramente tostaditos. El secreto: muelen el molcajete, chile, orégano, ajo y sal. Mezcle con la manteca de puerco y congele hasta que cuaje para poder manejarla. Unte una tortilla con los frijoles, agregue el guisado favorito, otra tortilla y forme el empalme. Unte perfectamente con la manteca de cerdo y coloque en papel encerado.
Para servir, dore por ambos lados, deje que tome un bonito color oro y la tortilla se sienta crujiente. Hoy en día preparan el empalme más grande del mundo con diferentes rellenos de carne deshebrada, queso, frijoles. Mide aproximadamente 2 metros de dimensión. En Montemorelos, los clásicos tamales no faltan en las despedidas de soltera, acompañados con humeantes tazas de café. Esta zona es muy importante porque es la famosa zona citrícola del estado de Nuevo León. Seguimos en la misma carretera, pero con diferentes olores, porque se puede percibir el olor dulce del azahar cuando los naranjos están floreciendo. Sus jugos de naranja recién cortada hacen del camino una delicia. Además, es común ver a lo largo de la carretera la venta de naranjas de diferentes tipos. Por ejemplo, la valenciana, que por cierto, el primer naranjo llega de Valencia, España, y se siembra en la cola de caballo. Hoy en día es un paseo obligado. Con el tiempo encuentran que más adelante, en Allende, Montemorelos, Linares, General Terán, tiene la tierra propicia para la siembra de cítricos, y así nace la región citrícola de Nuevo León. En el camino, en la Sierra Madre Oriental, se encuentra Rayones. Es un lugar de ensueño, con mucha agua, y ahí se puede disfrutar, entre otras cosas, de sus gorditas en el acero, el cortadillo, sazonado con comino y tomate asado, haciendo la delicia del más exigente gourmet. También es productor de nuez, aguacate, etc. Y es un lugar para meditar y disfrutar. Seguimos a Linares, famoso por sus glorias hechas a base de leche de cabra y azúcar, hasta formar un punto de bola suave, cubiertas con nuez picada y envueltas en un papel brillante de celofán rojo que alegra el espíritu antes de saborearlas, además de tener sus enchiladas especiales y sus famosas tortas compuestas. Este platillo nace en 1938. Era uno de los atractivos principales en las tardes de jugada de las amigas del Club Trébol. Era un grupo de damas socias del Casino de Linares y se reunían en sus casas para ofrecer este platillo y pasar una tarde agradable. Comenzaron a elaborarlas para recaudar fondos para las actividades de la iglesia. Es así como se conocieron en toda la población. Tortas coloridas con la combinación de zanahoria, papa, betabel, salsa de tomate y chorizo, sobre un pan hecho en la panadería del pueblo. Decoraban algunas veces con rebanadas de huevo cocido. Una delicia. Además, un platillo que identifica a sus habitantes. Es una de las banderas de Linares. Rumbo al sur está Iturbide. Además de disfrutar de sus hermosos paisajes, por las mañanas, unos huevitos con chile del monte, tortillas de harina recién hechas y un café de olla, preparados precisamente en una olla de barro, se vuelve la mejor opción para iniciar el día. Por el rumbo está Galeana, famosa por sus papas que se pueden preparar en diferentes formas. Sus guisos, que también son deliciosos, se han vuelto populares como el asado de puerco. Antiguamente lo conservaban en vasijas de barro cubiertas con una gruesa capa de manteca y enterraban en la tierra. Además preparan un mezcal puro, entre otros platillos. Tomando la carretera hacia el norte llegamos a Villaldama, cuna de los lonches de cabrito. ¿Recuerdan estos lonches en el camino a Laredo? En la parada del tren llamado La Marrana. Se preparaban con tortillas hechas a mano, rellenas de cabrito cocido al vapor y dorado con tomate, cebolla y chile serrano picadito. Formaban un cono con las dos tortillas y lo rellenaban. En la parada del tren Don Julián iniciaba su tonada lonches, lonches de cabrito.
Los pasajeros solamente extendían la mano para obtener su lonche. Siguiendo nuestro recorrido, llegamos a Bustamante, pueblo mágico, hermoso municipio para establecer su residencia, conocido por sus semitas y molletes, las cuales se preparan a base de harina de trigo, azúcar, manteca vegetal, levadura y huevos, amasados con agua, canela, anís y vainilla. Los reposan en cuartos tibios por el sol y se cuecen en hornos de adobe. Imaginen el sabor. La misma masa servirá para diferentes panes. También es conocido por sus ricos dulces de nuez y su famoso mezcal, que se prepara ahí mismo con las piñas de maguey, las cuales se cuecen en hornos subterráneos cubiertos con el mismo bagazo y se dejan por 3 días. Después se pasan al molino y posteriormente a la fermentación. Ahí se queda por 12 horas, después se lleva al alambique para destilarlo y en 1 hora tenemos listo el famoso licor. Posteriormente podrán preparar sus propios curados añadiendo fruta seca, nuez, etc. Por el camino a Sabinas llegamos a Ciénega de Flores, en donde se hace famosa la carne seca. Cuenta la historia que doña Lencha preparaba la carne para conservarla y poder atender a los trabajadores que construían la carretera que conectaba con Laredo, Texas. La cortaba finamente, le untaba sal y la dejaba bajo el sol hasta lograr deshidratarla. Por la noche la pasaba por el fuego y la machacaba en un tronco de madera. Esta técnica era común en todo el estado para poder conservar la carne. Sabinas Hidalgo, otro hermoso municipio, justo a la mitad del camino a Laredo, Texas. Además de disfrutar de la hospitalidad de su gente, se podrá paladear la fritada de cabrito al estilo Sabinas. Se escogerá un cabrito no mayor de 21 días y se pondrá a dorar en una cazuela de barro para que se cueza en su propio jugo. Aquí el secreto es poner a macerar en agua salada el cabrito por 3 horas, posteriormente escurrirlo y proceder a su preparación. Por separado se pone a cocer la sangre con sus especias. Una vez cocida, se muele con tomate, cebolla, hierbabuena y chile serrano. Se pasará al cabrito dorado y se dejará hasta que tome sabor y tenga consistencia. Un platillo delicado. Algunas veces añaden las vísceras del cabrito mientras se dora. También preparan el cabrito al pastor, en salsa, al horno, etc. Además de ser productores de aguacate criollo y nuez buenísima, por cierto. Preparan panes de diferentes tipos. Sabinas se volvió una parada obligada en el camino a Texas. Casi llegando a la frontera está Anáhuac, en donde también es común encontrar platillos a base de cabritos y su famoso pan de maíz desquebrajado, amasado con manteca de puerco y sal, cocido en acero, tapado a las brasas. China y Bravo son famosos por el cortadillo de res, el cual no falta en las bodas, que se efectuaban antiguamente en los patios de las casas, donde se instalaban 2 cocinas, una por parte del novio y otro de la novia. Se contrataban cocineras que por lo general eran las mismas en todas las bodas. Mataban una res para prepararla en cortadillo, le daban una terminación espesa, la acompañaban con arroz, algunas veces el famoso arroz con pasas, frijoles y mucha música. La boda duraba toda la noche y parte del día siguiente. El secreto para un buen cortadillo: hay que sellar la carne, agregarle 2 o 3 chilitos piquines, posteriormente una salsa con tomate, cebolla y ajo previamente asados y molidos. Dejar que termine su cocción y sazonar con sal, pimienta y un toque de comino y orégano. Y hablando de fiestas, Cerralbo, además de ser famoso por sus ricos chiles rellenos que los preparaban con una mezcla de carne de res y puerco cocida y picada con machete. La aderezaban con un poquito de nueces que también ahí conseguían en el pueblo,
le ponían pasas de uva, los preparaban, los capeaban, posteriormente se bañaban con una salsa de tomate simplemente deliciosa. También preparaban los chiles rellenos de queso y utilizaban la misma fórmula. Preparaban y preparan a la fecha pan de elote, carne seca, tamales, tortillas de harina, salsa verde, salsa roja de diferentes. El, en todo el estado podemos encontrar también el asado de puerco, el cortadillo, el arroz blanco, el arroz rojo, arroz con elote, los frijoles refritos, los frijoles en bola o frijoles de la olla, los frijoles charros, en fin, toda esta delicia era el marco que acompañaba sus famosas fiestas. Por su cercanía con la frontera, era común que parte de sus habitantes trabajaran en Texas y regresaban los fines de semana o una vez al mes a celebrar en familia sus fiestas. Para la piñata de los niños contrataban conjuntos norteños, tropicales, etc. Así que después de la tradicional piñata seguía el baile y la cena. Una escena conmovedora era cuando los padres bailaban con el niño cargado. Podrán imaginar la cara de felicidad del niño. Más adelante llegamos a General Treviño, en donde los atoles de diferentes sabores, las tortillas de harina, de azúcar y sal, sus hojarascas forman parte de toda una tradición gastronómica, entre otros platillos más. Nos internamos en la carretera y llegamos al municipio de Agualeguas, en donde se elaboran molletes, polcas, tamales rellenos. Estos son unos tamales típicos. Son tamales rellenos de lonja de puerco y le ponen una lonjita de puerco y la mitad de un chile serrano. Una delicia. Además tienen su famoso dulce de frijol, que consiste en frijol cocido sin sal, molido y colado 3 veces. Se mezcla con leche, azúcar y canela y cocinado a fuego suave por varias horas hasta obtener una especie de cajeta y servido con canela molida encima y nuez picada. Toda una experiencia. Antes de cerrar, les comparto 2 productos de vital importancia en nuestro estado, base de muchos platillos como el asado de puerco, las salsas de molcajete, el cortadillo, el cabrito, etc. El orégano de higueras, llamado el oro verde, tiene sus orígenes en las montañas del estado, especialmente en la Sierra de Picachos, que proporciona las condiciones necesarias para otorgarle el aroma y sabor que lo distingue y reconoce como parte de esta tierra. La comida norestense adquiere identidad con el orégano producido en estas montañas. Además de servirnos como condimento, en los últimos años se han dado nuevas aplicaciones en diferentes ámbitos, como antimicrobiano y antioxidante en los alimentos. Esto se debe a que de sus hojas se extrae aceite esencial, cuyos componentes químicos principales son carbacrol, que confieren al orégano sus características antisépticas, tónicas, diuréticas, entre otras. En el estado se reporta la presencia de orégano liso en diferentes localidades de los municipios, Allende, Linares, Monterrey y en particular en el municipio de Higueras, en donde lo han utilizado como un recurso económico comercializándolo en el mercado local. La colecta la realizan durante 4 a 7 meses del año, iniciando el mes de mayo o junio. La cosecha promedio por persona es de 5 kilogramos por día. Tras ser recolectado en su estado silvestre cercano a la Sierra de Picachos, la planta es traída a un invernadero para iniciar el proceso de secado. El orégano es un verdadero prodigio que ofrece la naturaleza. Es un orégano que compite con el de Turquía y de Italia en todos los aspectos. Si hablamos de sabor, consistencia y aroma, con excelente calidad. En el rancho de don Manuel Iribe cultivan el orégano desde hace 5 años con un proyecto de manera sustentable para tener 4 cosechas al año.
En la misma Sierra de Picachos encontramos de forma natural el chile piquín, base de la famosa salsa molcajeteada, piquines en vinagre, piquines a la sal, etc. Es un producto endémico del noreste. Cambia su nombre de acuerdo a las regiones de nuestro país. La altitud de la sierra y condiciones ecológicas imparten al producto un picor, tamaño y expresión muy especiales. Debido al manejo que se necesita para cosecharlo, ha sido difícil reproducirlo, ya que cortan la planta para conseguir las pequeñas piezas de chile, que por cierto, con las lluvias y el ciclo de la naturaleza, vuelve a brotar en la sierra. Las personas experimentadas que se trasladan a la sierra a vivir por varias semanas o meses para lograr la recolección, logran cosechar 4 kilogramos por día. Los meses de recolección inician a partir de septiembre, octubre y noviembre. La Sierra de Picachos brinda las condiciones de lluvia, altura, suelo y la presencia de vegetación necesaria que permite el desarrollo de esta planta. Las tierras del norte tienen fama por sus carnes asadas. Algunos expertos culinarios parecen poner en duda el carácter artístico del acto de asar, cuando dicen que el asador nace y el cocinero se hace. Esta afición es el resultado de antiguas tradiciones. Por esta razón, el paladar del norteño es muy dado a lo que se hace a la parrilla, sobre brasas de leña o carbón. Una buena parrilla es un instrumento culinario presente en las cocinas caseras. Hay que conocer la técnica para crear y mantener las brasas de la leña o del carbón en su punto, además de contar con experiencia e intuición para sacar del asador la pieza de carne perfectamente asada en su punto, la mano para sazonar, la vista para saber cuándo está en su justo medio entre el final de lo crudo y el comienzo de lo asado, y el olfato son todos factores determinantes para un buen asador. Los complementos son indispensables para la fiesta. La salsa roja y verde, la cebolla asada, los elotes, los chiles poblanos rellenos de queso, las tortillas de maíz y de harina, suaves y tostadas, acompañan las carnes asadas de los norteños. El norteño celebra la vida con carne asada. Hay que prender el carbón por lo menos una vez a la semana. Si no hay presupuesto, un poco de carne y muchas salchichas, pero que no falte el humo. Es una manifestación de cariño hacia la familia y los amigos. La carne asada se prepara para todos. Es un ritual necesario para seguir en la lucha. Hay quienes la preparan en costosos asadores, en un lugar de la casa destinado para el ritual, otros en asadores del súper y otros crean su propio asador en el jardín, en la cochera, en el patio y si no hay espacio, en la calle. Y mientras la carne llega a su término, se genera la alegría y emoción por este rico platillo. En los pueblos del norte, muy temprano en la mañana, se puede percibir el aroma del pan recién horneado, saliendo de las pequeñas panaderías familiares que se resisten al cambio. En Nuevo León preparan el enseco, que es una galletita a base de harina de maíz. Debe su nombre precisamente por su textura seca. Las empanadas de cajeta, de calabaza, mermelada de tomate, es un postre muy antiguo, etc. En esta región se elaboraba el pan como medio de subsistencia. En las pequeñas cocinas se iniciaba la familia en este arte. Todos trabajaban, ya sea pesando, mezclando, amasando y horneando pequeños panecitos con nombres típicos. Las familias daban ejemplo de unidad y cuando el negocio crecía, los vecinos ayudaban a construir otro cuarto en donde se iniciaba formalmente la panadería. Un ejemplo de lo dulce de la tierra son las conservas de naranja, de calabaza, higo, etc., el arroz con leche, los rollos de guayaba que se preparaban generalmente para Navidad,
rellenos de leche quemada y cubiertos con azúcar. Los buñuelos y churros que no faltaban en las vendimias afuera del templo de la Virgen de Guadalupe marcaban el inicio de las fiestas navideñas, todos con un elemento en común: ingredientes sencillos tales como harina, huevos, piloncillo, manteca, leche y perfume como canela, anís, hojas de naranjo o limón. El gusto por lo dulce, especialmente después de la comida, es una característica de la gente del norte. Las familias, si no disponían de más, quemaban una tortilla de maíz o harina en el comal y le untaban con un poco de cajeta preparada en casa. La servían primero al papá, que la degustaba con una taza de café caliente, y enseguida al resto de la familia. Esta charla fue una pequeña introducción a la gastronomía del estado de Nuevo León. Ya se habrán dado cuenta de los tesoros que esconde nuestra tierra. Ya les platicaré en otra ocasión de la calabacita con elote, el hígado encebollado, la carne deshebrada en salsa, los elotes de la Huasteca hervidos o asados, bañados con crema, queso y salsa de chile. En fin, en Nuevo León encontrarán una rica gastronomía acompañada de la hospitalidad y cariño de sus habitantes. Muchas gracias. En las inmediaciones de la autopista Laredo, justamente en el kilómetro 99, se encuentra el restaurante El Rancho, en donde sirven uno de los platillos tradicionales de Nuevo León, la fritada de cabrito. El chef Rogelio Rodríguez nos preparará una deliciosa fritada de cabrito al estilo de Sabinas. Para cocinarla se necesitan los siguientes ingredientes: tomates asados, chile piquín o del monte, hojitas de hierbabuena fresca, orégano, comino, pimiento verde, cebolla, ajo, chile serrano, manteca de cerdo, cabrito tierno y la sangre del cabrito cocida. Iniciamos calentando unas cucharadas de manteca de cerdo, la cual deberá estar muy caliente. Pasamos las piezas de cabrito y empezamos a dorar. Mientras el cabrito se dora, vamos a preparar nuestra salsa, que le dará el sabor característico a la fritada. En la licuadora colocamos la sangre del cabrito previamente cocida por 10 minutos, con laurel, tomillo, orégano y mejorana. Le vamos a agregar ajo, comino, chile del monte, un toque de hierbabuena, tomates asados y una pizca de consomé de pollo. Ahora sí, a licuar perfectamente. Una vez que las piezas de cabrito están bien doradas, vamos a agregar cebolla rebanada, enseguida pimiento morrón rebanado y chile serrano. Estas verduritas darán un sabor especial y un picor delicioso. Una vez que esté todo integrado, vamos a incorporar la salsa de la sangre del cabrito cocida y sazonada. Mezclamos y dejamos que hierva. La cocina de leña aporta también un sabor inigualable y característico de la comida norestense. ¡Listo! Tenemos una deliciosa fritada de cabrito. El primer foro virtual de las cocinas del norte presenta el conversatorio Comiendo en Tamaulipas, historia, tradición y sabor de su cocina, el cual estará a cargo de Francisco Ramos Aguirre, originario de Saltillo, Coahuila, escritor, maestro en historia e investigador por los Institutos de Investigaciones Históricas de la UNAM,
y de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Cronista de Ciudad Victoria, investigador de la cultura popular de Tamaulipas. Ha participado en congresos, encuentros y conferencias sobre la música, la gastronomía y tradiciones populares del norte de México. Ha sido ganador de diversos premios de poesía, ensayo y periodismo, fundador de suplementos culturales. Es autor de más de 30 libros y 50 folletos de poesía, ensayo e historia. Sobre el tema de la comida, es autor de los libros y folletos Viejos Sabores de Tamaulipas, Revolucionarios a la Carta, El Templo de las Dulzuras, Ricas Tortas, Si como mueve lo bate, El hechicero néctar de chocolate y 13 sonetos para dragones. Tiene en preparación Comiendo en Tamaulipas, la ruta gastronómica en sus regiones. También estará acompañándonos Cuitláhuac Agustín Córdoba Espirucueta, originario de Ciudad Victoria, Tamaulipas, licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, maestro en Política y Gobierno por el Colegio de Tamaulipas, docente e investigador, y empresario gastronómico. Cuenta con diferentes diplomados certificados en diversos temas. Ha participado como conferencista en el Museo Regional de Historia de Ciudad Victoria sobre temas de cocina popular de Tamaulipas e identidad. También ha dado charlas en varios otros foros. Autor de artículos sobre gastronomía mexicana en Milenio y Matador Network, especializado en el noreste. Participa con una cápsula semanal de reportajes y recetas regionales en TV Azteca Tamaulipas. Es defensor de los productos regionales y promotor de la cultura norestense. Ha creado 2 proyectos comunitarios, uno enfocado en la salvaguardia del chile piquín y otro en la construcción de hornos panaderos de adobe, los cuales se están implementando en diferentes regiones de Tamaulipas. Su enfoque está centrado en la cultura gastronómica, regional, identidad y economía social. Actualmente diseña el menú que ofrecerá en su próximo restaurante y promociona su marca de conservas Don Piquino, con auténtico chile piquín del monte, con lo cual busca que se revaloricen las tradiciones culinarias, que se conserven y se difundan, promoviendo a la vez cadenas de comercio regional organizando justo y sustentable. Gracias. Bueno, pues vamos a iniciar el tema de Comiendo en Tamaulipas, su historia, su tradición y el sabor de la cocina de este estado del noreste mexicano. Y pues empezamos con recordar que precisamente este año se cumplen 10 de que la cocina mexicana fue designada como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Esto, desde luego, estamos con Cuitláhuac, compañero, vamos a abordar esta temática de la cocina de Tamaulipeca, y esto desde luego nos lleva a pensar que representa no solamente un honor para todos, porque desde luego se incluye la cocina de todos los estados, de todos los municipios y las regiones de nuestro país, pero representa, además de un honor, un reto, ¿no? Un compromiso, Cuitláhuac, que de alguna manera se tiene que reflejar en cuanto al interés y la situación de promover esta cultura de la gastronomía tradicional. Así es, Paco, muy buenos días. Y tienes mucha razón en lo que dices, dado que, bueno, pues nuestra cocina popular de Tamaulipas creemos que no ha sido lo suficientemente explorada, ¿no? Por lo tanto no ha sido suficientemente conocida y valorada, y sobre todo porque Tamaulipas, acá en Tamaulipas contamos con una gastronomía pues matizada,
con diferentes influencias, ¿no? Es decir, no solamente es la influencia de la cocina del noreste, no solamente es la influencia de la, digamos, de fronteriza, sino también contamos con, por ejemplo, con toda la gama de pescados y mariscos del Golfo de México. Sí, claro. Hay un punto muy importante, la Laguna Madre, como un ecosistema muy importante. Sí. Nuestros ríos, presas, y hacia el sur, bueno, pues la increíble cocina huasteca, la influencia de la región huasteca. Sí, claro. Recordemos que tenemos 14 municipios hacia el sur que forman parte de la Huasteca. Y bueno, todo eso confluye aquí en el centro, aquí en la capital. Sí. En estos momentos estamos aquí en la capital, en Ciudad Victoria, y la verdad es que somos muy afortunados aquí, ¿no? Yo soy de esa idea también porque nuestra gastronomía, nuestra comida, tiene o la componen elementos que son parte de su historia y de sus regiones también. Como mencionas, tenemos una extensa franja litoral que da hacia el Golfo de México, los ríos, desde luego, y sus montañas, el desierto, el trópico. Esto nos hace pensar en que los ingredientes que la conforman y con los cuales han surgido muchísimas manifestaciones, platillos, antojitos mexicanos, etcétera, o hasta un gourmet ya muy representativo en ciertos momentos de la historia de Tamaulipas, por ejemplo, durante el Porfiriato. Eso nos hace pensar que gran cantidad de las especies, por ejemplo, vegetales que existen en México, se encuentran en Tamaulipas, dadas sus condiciones de región. Y la otra que tú mencionas como frontera, pues no se diga, bueno, frontera ahora, pero antes era un territorio que abarcaba más allá del Río Grande o Río Bravo, y hay una situación de corresponsabilidad o interactuación cultural de ida y vuelta a raíz de que ya se hace la separación territorial. Entonces, bueno, yo creo que podemos mencionar, Cuitláhuac, Sí. de alguna manera, algunos rasgos que va asumiendo la cocina regional, la cocina tamaulipeca, conforme a los productos nativos, no solamente naturales, y también, digamos, lo que es la ganadería, la pesca, etcétera, que también tiene una historia muy importante. Y tú has estado en municipios, por ejemplo, en Tampico, y podemos platicar un poco acerca de esa riqueza que nos brinda el Golfo de México, sí, y el mar en este caso, ¿no? Bueno, y eso me lleva, Paco, a mencionar que la gastronomía tamaulipeca creo que es difícil definirla por división política del Estado, porque por lo que acabamos de decir, ¿no? Por las diferentes influencias que tenemos. Acá tenemos presencia judía, presencia de cocina española y por supuesto presencia de cocina indígena. En el caso que tú mencionas de Tampico, ahí es diferente. Es decir, Tampico, por poner un ejemplo, o la Huasteca, por poner otro ejemplo, son regiones que sí están perfectamente definidas en cuanto a flora, en cuanto a fauna, en cuanto a tradiciones nativas, productos nativos. Bueno, en la Huasteca, pues el misticismo, ¿no? La diversidad cultural. El caso de Tamaulipas es más complicado, ¿no? Por las diferentes influencias que tenemos, pero el puerto pues está muy bien definido. Tenemos ahí todos los productos, todos los, digamos, con el plato insignia, que es la jaiba, preparada con sus diferentes recetas. Básicamente pues ahí está la jaiba rellena. Claro, ¿no? Sí. Y en todas sus modalidades. Por ahí también en el Porvenir en Tampico, don Ángel García, en el restaurante más tradicional, casi 100 años, ya 3 generaciones, pues ahí surgió la jaiba La Franc, también otro plato muy conocido. Entonces, bueno, esto nos lleva precisamente a tratar de diagnosticar al Estado pues por regiones. ¿Qué te parecerían? 4 regiones las más importantes. Sí, en ocasiones lo que tú dices tienes razón, no se puede, digamos, las regiones también tienen sus límites, pero se extienden más allá de lo que es el límite geográfico, ¿verdad? O sea, la influencia cultural, etcétera, ¿no? Lo que tú dices es cierto, o sea, para su estudio es mucho más cómodo, como el estudio de la historia, definir las regiones norte, sur, centro, altiplano. A lo mejor 4 o 5 regiones pudiéramos
Claro. reunirlas muy bien en ese sentido, ¿verdad? Así es, y entonces nada más para darle un poquito de seguimiento a las diferentes presencias de las diferentes cocinas que tenemos, bueno, pues tenemos que en los orígenes, pues, pues ¿qué podemos decir? Los sefaraditas, ¿no? Que fundan el nuevo reino de León. Claro. Y un poco nada más para ejemplificar algunos de los, digamos, productos que introducen, pero antes de eso quisiera nada más mencionar algunos productos nativos. Claro. Es decir, ¿qué había hace 500 años? ¿Quiénes eran las personas que estaban acá? ¿No? Que pues, eran cazadores, recolectores, tribus nómadas. ¿Qué comían? ¿Qué comían? Y bueno, pues dentro de esos flora nativa, pues teníamos a dos ejemplos muy importantes, que son dos productos nativos que digamos que son como símbolos de identidad tamaulipeca, las flores de palma. Pues las flores, sí, que ahora que nosotros le decimos chochas. Las chochas, ¿no? Que son, antes era un platillo, digamos, muy popular, muy enfocado hacia el medio rural. Así es. Ese es un platillo de pobres, ¿no? Un platillo de tradición rural. De tradición rural, pero poco a poco ha ido introduciéndose hacia otros sectores de la sociedad en consecuencia de las migraciones, etcétera, como un elemento de unificación social ha fungido, ¿no? En los últimos años. Flores de palma les decían flores también. Flores de palma. Y bueno, por poner otro ejemplo también que me parece muy importante, pues el chile piquín. Claro. Chile piquín que pues es muy apreciado para nosotros. Yo creo que es un consentido en las mesas tamaulipecas, sobre todo por su carácter endémico, ¿no? Que es un producto nativo del noreste. En Tamaulipas es donde se cosecha la mayor cantidad y la mejor calidad de chile piquín del noreste. Y también por su carácter silvestre, ¿no? Que es el que le aporta estas características de calidad, tanto morfológicas como organolépticas, ese sabor único con notas, digamos, ahumadas, cítricas, ese aroma herbáceo del monte, pues el chile del monte, ¿no? Mucha gente, más que piquín, decimos chile del monte. Chile del monte, y otros hasta le llaman piquín o el quipín. O el quipín también. Sí, que son mexicanos aceptados, que cuando ¿no? yo vengo aquí con Arturo al restaurante La Posta Real de Ciudad Victoria, una de sus características es que utiliza esos productos, como tú lo has hecho también en la forma de comercialización. Así es. Para ofrecer al comensal. Y bueno, todo tamaulipeco que se precie de serlo, no debe faltar el chile piquín. Así es. En su mesa. En su mesa. Sí, pues tú y yo sabemos que desde que tenemos memoria lo hemos visto en nuestro plato, ¿verdad? En nuestra mesa. Entonces, bueno, el piquín, concluyendo un poquito, pues yo creo que es patrimonio gastronómico fundamental del noreste mexicano, ¿no? El oro verde, ¿no? El oro verde tamaulipeco, ¿no? Sí. Y bueno, pues un poco de esos productos nativos, también chochas, tunas, pitayas, el maguey. El maguey, fíjate que yo estaba leyendo en unas referencias que hace algunos viajeros, es el caso de William Lyon, que es un viajero inglés que llega a Tampico en 1826, habla de la abundancia del pulque en Tampico. Okay. Te das cuenta de que, bueno, ahora ya no es un producto tan fácilmente de obtener aquí en Tamaulipas, pero considero que en épocas del siglo XIX y anteriores, el pulque era muy representativo y era una bebida que, a falta de otros, bueno, había el aguardiente también, que ya lo traían de productos de la caña, etcétera. Hay rastros en las cuevas de la sierra, ¿no? De las tribus, ¿no? Maguey, pues maíz, sí, frijol, cómo no. calabaza. En el caso de Richard McNeese, que es un investigador que vino de Estados Unidos, se encontró en unas cuevas allá y regiones de lo que es hoy Ocampo, que era Santa Bárbara. Él encuentra maíz de hace más de 2.500 años. Así es de que, bueno, yo a veces les digo que la economía, mucha de la economía de Ciudad Victoria se mueve por la rueda de la tortilla, ¿verdad? Pues, y la gordita, porque es un alimento mañanero que nunca falta en los carretones, en los restaurantes, en el menú, de todos. típico del centro.
Porque finalmente nos convertimos en una sociedad de consumo del maíz como en muchas partes de México. Y fíjate que otro tema interesante, el frijol, por ejemplo. Sí. O sea, si nosotros nos posicionamos geográficamente como estamos tratando de hacerlo, la influencia tú vienes del noreste hacia acá, es decir, de Monterrey o de la frontera hacia el centro de Ciudad Victoria, pues predomina el frijol bayo. Sí. Tú llegas a Victoria, y por eso decía que somos muy afortunados de aquí, porque aquí consumimos frijol bayo, frijol negro, maíz, harina, comemos con esas mezclas, ¿no? Sí, sí, sí. A partir de Victoria hacia abajo, hacia el sur, digamos hacia la parte huasteca o hacia el altiplano, empieza ya la influencia del frijol negro. Sí, sí, totalmente. Y entre más bajas, ya, digamos aquí es refrito, pero entre más bajas ya se va del jarro servidito. Caldudo, directo, con epazote. Con epazote. Sí, hierbas de olor que se le agregan, propias de cada influencia gastronómica que se tiene, ¿no? Yo creo que Tamaulipas tiene una gran riqueza gastronómica, poco explorada desde luego, pero que si nos hacemos un recuento general, como ahora lo estás tú haciendo con una serie de, digamos, de videos, de visitas a los municipios, a las regiones, en pláticas con los cocineros y cocineras tradicionales, en expresiones que tienen que ver con la hechura, con la elaboración de los alimentos que después de todo somos lo que comemos, ¿verdad? Cada pueblo, ¿no? Vamos percatando de que cada día descubrimos más cosas de las cuales no estábamos, digamos, enterados, ¿no? Así es. Y bueno, lo mismo los quesos, ¿no? Yo tengo por ahí una idea de que también así como hay una ruta del mezcal que se está integrando, muy bien. También hay una ruta de los quesos. Aquí, bueno, nosotros tenemos una gran tradición quesera de cabra y de leche, ¿no? Y que se traduce especialmente en quesos muy sencillos, en el queso de rancho, en el queso digamos, la panela, Y es que son diferentes regiones, ¿no? Sí, pues bueno, tú tienes Aldama, por ejemplo, Aldama. Que hay una quesería ahí muy importante que se llama la Vía Láctea, pues ahí están permanentemente produciendo quesos, y la tradición de las pequeñas cuencas lecheras que había aquí en Tamaulipas era hacer el queso ranchero, ¿no? El queso de Borona, ¿sí? Fresco. El fresco, queso fresco que se le llama, y queso especial para enchiladas y para un platillo rápido de consumo, ¿no? Sí, que por cierto, acabamos de estar en San Carlos el fin pasado, tuvimos ahí un encuentro, bueno, por lo del queso, ¿no? Que también es una zona del queso, y esto me lleva un poco a hablar de esa región como la región de Tamaulipas más representativa digamos, de la cocina del noreste, que serían los municipios de San Carlos. Estamos hablando de la región centro-oeste de Tamaulipas, colindando con Nuevo León. Estamos hablando de los municipios de Cruillas, estamos hablando de San Carlos, de Burgos, de Jiménez, de Villagrán, quizás, Méndez también. Que ya va un poquito más hacia la frontera, se van acercando. Exacto, frontera y parte de Nuevo León. Y hay un poco, pues los platos representativos, emblemáticos, la carne seca, el queso fresco también ahí en la parte de San Carlos. El machacado, bueno, ya dijimos el machacado con huevo, pero esto me lleva a un tema que me parece interesante tocar, que es el tema del cabrito, ¿no? El cabrito en sus diferentes presentaciones, pues uno puede ver cuál es la influencia que tiene, ¿no? Hacia el noreste, pues como platicábamos ahorita, la influencia judía, pues es el típico cabrito al pastor, ¿no? Ya en Tamaulipas lo tenemos un poco más representado en salsa, ¿no? En salsa de tomate o en fritada, ¿no? Fritada de cabrito. Que ahí pues ya tenemos otro tipo cabecitas de influencias. Y lo que es el machito, ¿no? Y bueno, a mí aquí sí me gustaría un poco que nos hablara sobre, digamos, la cultura del cabrito en Tamaulipas, en esa región. Ah, sí, claro. Fíjate que yo encontré información acerca de los primeros hatos ganaderos que precisamente llegan en barco a Tampico, y de ahí se inicia toda la expansión. Estamos hablando de 1567, que viene Luis Carvajal y de la Cueva. Este señor viene de origen portugués, ¿verdad? A hacer exploraciones y a hacer algunos asentamientos aquí
y en el barco, en uno de los viajes que él hace, en el barco ya trae pequeños hatos ganaderos de cabras, de ovejas, de ganado, de España, ¿verdad? Y entonces, para mí que gran parte del origen de la cultura del cabrito en el noreste mexicano tiene que ver con este personaje. Muy bien. Ya ves que a veces la disputa del cabrito se hace Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas. Y luego Nuevo León es quien se asignó el platillo, sí, ¿no? Fíjate es que plato insignia ya, ¿no? sí, es un platillo que ahora es muy representativo, pero que inicialmente se consumió mucho aquí en Tamaulipas. Es un alimento propio, como tú mencionas, de los judíos, ¿verdad? Que no es de pezuña hendida, y que de alguna manera su expansión se va dando a lo largo de los años y termina por asentarse principalmente en las regiones semidesérticas, porque son cabras que ahora sí que tiran para el monte, pero que también son para el ramoneo. Yo creo que es la proteína más emblemática del noreste, se puede decir. Además, ¿no? de ser una proteína que ayudaba mucho a los pastores en aquella época, porque estamos hablando que aquí cerca, ahora lo que es el municipio de Hidalgo, Villagrán, por esa región, había grandes pastizales, y aquí mismo en ciudad, en lo que era la Villa de Guayo, o anterior a la Villa de Guayo, había grandes pastizales, y había muchísima agua. Aquí estamos hablando de que en el Nuevo Santander, antes de ser Tamaulipas, existió cerca de 1 millón de cabezas de ganado, en general. Hablo de bovinos, de ovinos, de cabras, de caballos, de mulas, burros, o sea, todo lo que es la ganadería que se compone, pero la ganadería de consumo, pues aquí solamente aquí en Villa de Guayo había más de 30,000. Y esta ganadería obviamente no era para el consumo de aquí de nosotros. Había 500 habitantes más o menos en esta región, 600 cuando mucho. Entonces, pero eran familias que estaríamos hablando de 100 pastores. Entonces los pastores llevaban todas estas cabras, todas estas ovejas, se las llevaban a Nuevo León, se las llevaban a Coahuila, se las llevaban a Texas, y obviamente tenían que comer algo los pastores. Oye, pero el suelo también, los minerales del suelo es otro tema, ¿no? Sí, por supuesto. Te digo, todo, porque es como, digamos, el aspecto gastronómico tiene raíces culturales muy importantes aquí en Tamaulipas, desde el pastor, porque hizo, pues es lo que podían hacer, ¿no? O sea, con las hierbas tradicionales de aquí de la sierra de Tamaulipas, el laurel, el orégano, la sal, que también Tamaulipas ha sido productor de sal desde hace muchos años. O sea, hablamos de las salinas de cerca de Altamira, ¿verdad? De Lomas del Real, y hablamos de las salinas también del río Grande, el río Bravo, que son ahora en la frontera, ¿no? Pero te digo, esta carne era una carne muy suave, sí, y muy digestiva. Y bueno, los pastores viajaban por el monte 3, 4 días, ¿sabes lo que comían? Los cabritos tiernos de menos de 30 años, de 40 días sí, de nacidos, y entonces amamantados solamente con la leche de la cabra, sí. Y era todo ese proceso que se daba en torno al surgimiento del cabrito. Ahora, ¿yo por qué sigo con mi hipótesis? Porque los principales productores de cabrito aquí en Tamaulipas son Méndez, Burgos, Cruillas y San Nicolás, exportan o envían muchísimos cabritos para el consumo en Nuevo León, y en Coahuila. Hasta en Coahuila. Y la zona del Cuarto Distrito también. Así es. Bueno, y esto me lleva, hablando del tema de proteínas, a otro tema de platos emblemáticos que creo que no lo podemos dejar fuera, que precisamente surgen en las bodas de rancho. ¿no? Sí. Digamos que en San Carlos, Padilla, esa zona, estamos hablando del centro del estado. Bueno, el plato de boda de rancho pues es uno de los platos más emblemáticos de la región. Es un plato festivo. Esto se utilizaba en las comunidades rurales. Cuando había una boda, pues se juntaban los amigos, la familia 1 o 2 días antes, incluso a construir la enramada, ¿no? Sí, porque es parte de la raíz cultural gastronómica que tú, no solamente es desde el campesino, desde el criador de la cabra, de la vaca, del cocinero y los ingredientes, y también el contexto
del festejo que siempre está ligado a la comedera, ¿no? El plato festivo, ¿no? Y aquí, bueno, ya vamos a involucrar a otras 2 proteínas. En este plato de boda de rancho aquí, pues es obviamente presencia o influencia de cocina española, ¿no? El asado de puerco, el panzaje de res, que ese es un tema también que platicamos mucho nosotros, ¿no? De uno de los platos platillos más antiguos de Tamaulipas, ¿no? Que estamos hablando de un estofado de rancho, es pescuezo de res, vísceras, que van en su sangre, con verdura, en este caso papa, chile, un recaudo ahí de ajo y comino, otro pilar de la sazón, va el pozo de la barbacoa, a cocción lenta con la barbacoa, y bueno, forma parte y es uno de los platos que están como en peligro de desaparecer, ¿no? Pero se niega a morir, pero... Fíjate que mientras en el centro del país está el Montalayo, que es más o menos el equivalente, y que de dónde viene la influencia, debe venir del centro del país, porque muchos de los pobladores, de los colonos que acompañaron a José de Escandón, venían del centro del país, tenían sus costumbres ya definidas de comedera, entonces aquí vinieron a ponerlas en práctica y pudieron haberse modificado también, ¿no? Precisamente porque aquello es la panza del borrego, todo eso que tú mencionas, y que ahorita quiero que nos platiques un poco de eso, porque tú has estado ahora sí que en el mero pozo de la barbacoa, ¿no? Y esto tiene que ver con... Y también es raro, mira, porque yo he encontrado información de 1874, más o menos en la frontera, en donde ya se habla, fíjate, se habla en un poema que escribe un señor allá cubano que le tocó estar, pues, no sé por qué motivo, interactuando allá con algunas tropas o es testigo de algunos acontecimientos bélicos. Fíjate, el mezcal, habla del mezcal. Okay. Habla del panzaje. Nos habla también de los burritos. O sea, ese burrito también que se disputan. ¿Te refieres a la harina frita? A la tortilla de harina, hecha burrito, como ahora lo conocemos, y se lo atribuyen allá en Chihuahua. Sí. Bueno, es que esto nos lleva al tema, a los términos, ¿no? Que ya sabes que aquí traemos que las flautas son de harina. Aquí pues sí. La flauta que está, pero ese es otro tema. Ahorita lo tocamos. Pero sí me gustaría que nos platicaras un poquito, tú que tuviste la experiencia y la viviste, en el sentido de estar en el lugar como Padilla es, digamos, la cuna y también San Carlos, porque son lugares, vecinos, ¿no? ¿Cómo es la cuna del panzaje? ¿Cómo se hace un panzaje? Bueno, pues... Todo el ritual. Ese es un ritual. Y que no es solamente el panzaje, sino que es la barbacoita, y es también el consomé. Así es. Bueno, pues en Padilla, como todos sabemos, ha sido a lo largo de los años una región pues ganadera, y incluso de 10 años para atrás pues tuvo una gran bonanza, ¿no? O sea, ahí la gente todos los días comía o ha comido carne de res, sobre todo, ¿no? Incluso si tú te fijas, Padilla es uno de los pocos puntos, o si no es que el único, donde todos los días encuentras chicharrones de res, a diferencia de los demás municipios que lo que predomina es el chicharrón de puerco, ¿no? Entonces, precisamente por eso se consolidó como un punto comercial, ¿no? A lo mejor ahí tenemos ahí la duda de si en la boda de rancho más hacia San Carlos, pero al final es la región, ¿no? Sí, porque es el contexto, regional. Si te digo, las regiones rebasan el territorio siempre, no podemos decir... delimitar. Sí, porque si estamos hablando de Chiapas, por ejemplo, pues estamos hablando de una región maya, ¿verdad? Así Guatemala, Yucatán, Quintana Roo, y se extiende un poquito más. Entonces, yo creo que Padilla, pues hay que recordar que es muy importante porque fue capital de Tamaulipas, fue el escenario del fusilamiento de Iturbide, de José Agustín de Iturbide, y también de, digamos, la muerte de Manuel Miriterán, etcétera, ¿no? Pero también había unas, digamos, haciendas ganaderas muy importantes. Muy bien. Y puede ser que también sea parte del origen de estas comidas tan significativas, ¿no? Ándale, pues es que ya lo acabas de decir muy bien. Yo creo que llegamos a un buen punto, ¿no? Que luego nos
muchas veces nos limitamos en pensar que la gastronomía solamente tiene que ver con recetas o con ingredientes o con técnicas de cómo cocinar, pero luego perdemos de vista que va más allá, ¿no? Que tiene que ver con significados, Sí. con lo que representa cada plato en una región, con la identidad del lugar. En este caso, bueno, pues ya estamos platicando que son platos festivos, Sí. de festejo, que generan comunidad, que son como elementos, pues, de unificación social, ¿no? Sí. Esas que creo que son cosas importantes, porque hoy en día ya la gente no se junta a cocinar, o sea, ya ha bajado. Sí ha bajado eso, pues las nuevas formas de vida nos han orillado a ese tipo de situaciones, pero siempre la tradición de generación en generación es muy importante. Yo recuerdo cuando llegué aquí a Ciudad Victoria, la característica, y también se modifican los alimentos, ¿verdad? Se van modificando, claro. Es como el lenguaje, ¿no? Se van haciendo. Pero aquí, fíjate, la tradición era que el chorizo que se consumía era un chorizo en trocitos. Acostumbrado yo, por ejemplo, a otro tipo de chorizo, ¿verdad? A consumir otro tipo de alimento, que siempre lo encontrabas así en sus molido, bien como molido. Tipo longaniza. Como tipo así. Entonces llego aquí y bueno, pues no, pues es como si fueran trocitos. Trozo en trozo. Ese chorizo. Cortado a cuchillo, que le dicen. A cuchillo, sí, totalmente. Y lo vendían muy bien y todo, ¿no? Ese tipo de chorizo, ese tipo de, digamos, de platillo ya no existe. Ya no existe el corte. Esa hechura artesanal. Exacto. Entonces, yo me he dado cuenta cómo los platillos van teniendo, porque la cocina es creación también. Evoluciona, creas cosas, nuevos ingredientes y todo tipo le pones ahora sí que tu mano, tu estilo, tu toque personal, pero hay cosas que desaparecen. En cambio, las chochas, cuando yo llego aquí, se me hizo muy raro estar comiendo flor de palma. Bueno, porque en Coahuila no se las comen. Pues no. ¿A qué le atribuyes eso? ¿A que hay otro un tema de economía? Yo creo que tiene que ver también parte con la economía, parte con la satisfacción de que tú tengas un alimento, y que había campesinos muy pobres, sobre todo en el cuarto distrito y en ciertas regiones como San Carlos, a lo mejor Güemes, y era lo que había. Entonces el ingenio y la disponibilidad y la tradición, pues poco a poco fueron haciendo un platillo de temporada muy presente. Ya está, que pueden ser gourmetoso, ¿no? Sí, pues ahora ya una gorda de chochas es como todo un acontecimiento que te vendan ese tipo, porque la gente va y las pide, y es un interés muy particular en el sabor, en su hechura, su chile piquín, su además de que tenemos variedades, ¿no? O sea, depende de la palma, no es una sola palma. O sea, aquí en el centro está la pita, la pita que tiene la característica que la flor surge hacia arriba. Ajá. Las características son pétalos más, ¿cómo le podemos decir? Más floreados. Más floreados, más grandes. Más grandes, más blancuzcos. La nota ligeramente menos amarga que la del altiplano. El altiplano es otro tipo de palma que le llaman barreta. Y la flor nace hacia abajo, colgando. Ajá. Y ahí la consumes más como le llamamos acá, el chivelito, ¿no? El botón, que es el botón de la botón. Y la característica es un poco el color más verdoso, blancuzco, verdoso. ¿No? Y es más laborioso también la limpieza para que no amargue, pero cada quien va adaptándose a los sabores, ¿no? Los sabores de la región. Muy bien, bueno, pues nada más para terminar un poco con el tema de la proteína. Que no se nos pase la tradición de la carne asada. Claro. Que es una una tradición pues, relativamente joven, que digamos que surge pues con
acá hace muchos años la gente en los ranchos se aventaba la auténtica y genuina carne asada norestense con carne de agostadero, ¿verdad? Tasajo. Tasajos, de esta carne que tiene la grasa amarilla, ¿verdad? Que es la que Sí. nos gusta mucho, ¿no? Porque pues, ahora sí, como dicen, sabe a vaca, ¿verdad? Sí. Es un poquito menos suave, por lo mismo, porque las vacas andan pastando. Entonces Sí. es lógico que el músculo se les endurezca. Se endurece un poco más, sí. Pero bueno, pues el alimento te da el sabor. Sí, Te da el sabor a la carne. Bueno, pero el tema es de que como estamos, ya mencionamos somos un estado fronterizo, bueno, pues es que es imposible no tener una influencia de la frontera o de los Estados Unidos, ¿no? En este caso, pues, con el inicio de los supermercados, estamos hablando, ¿qué te gusta que iniciaron los supermercados hace 40, Los 50? años 70 más o menos. O sea, no, hace empezó 50 años. El auge, sí. Más o Bueno, menos. entonces ahí creo que es donde se introducen los cortes americanos, Ujú. aunque son diseñados para la parrilla y que han generado acá en nuestra región pues toda una tradición. Digo, la carne asada es todo un ritual también, Ujú. más nuevo, más, Sí. más reciente, pero pues es un ritual también de unificación social. O sea, convivencia. a veces ni pretexto hay y Sí. nos juntamos pues nomás vamos a hacer una carnita asada. Y bueno, acordémonos que acá nosotros, por lo mismo que surgen estos supermercados, pues en el norte, a diferencia de el centro del país, donde hay mercados por todos lados, Sí. pues acá desgraciadamente nuestros mercados pues son las tiendas a veces de, ¿cómo se llaman? Sin decir marcas, las tiendas estas donde venden los cortes. Grandes. Sí. Y bueno, pues... Fíjate que yo diría que un poquito antes de la carne asada, ajá. digamos, está el machacado, la machaca, El machacado. y también el que le llamaban tasajo. Muy bien. En Tampico, por ejemplo, que es huasteco, ¿verdad? Sí. Influencia huasteca también ahí cercana con Veracruz, con San Luis Potosí, la Huasteca Potosina. Hay evidencias de que en las fiestas, en las reuniones o en los viajes que se hacían, la utilizaban como un bastimento para alimentarse en el trayecto. Y era una carne asada que ponían al sol a secar, o también en las brasas para que se endureciera, y como no había modo de, digamos, de almacenarla o de conservarla en un refrigerador o con hielo, pues entonces era una manera que se preservaba más el producto. Entonces tenemos ejemplos muy significativos aquí en Tamaulipas respecto a la elaboración del machacado, que uno de ellos es el de Jiménez, en el Encinal, El Encinal. que es, digamos, para mí es el lugar más emblemático de la producción de carne seca. De la carne seca. San Carlos, bueno, también tiene lo suyo. Que hacen todo un lomo, Sí. Sacan todo el lomo completo. Sí, carne seca. increíble. Por ahí vamos a mostrar sí. alguna imagen. Sí, fíjate que y allá en Tampico esos viajeros dicen que la vendían por yardas. Vendían bueno, el que vino de allá de Europa, pues O en metro, acá, yarda, ya. pero acá en metro, pero yardas, oye, decían 2-3 yardas de ¿cómo se llama? De tasajo. Así es. Que era la carne seca, se refería a eso. Y eso viene en relación también con la carne asada la tampiqueña, ¿no? Que es muy conocida y es una aportación también de la gastronomía tamaulipeca a la cocina internacional. Bueno, que es el plato por el... Mira, aquí hay una cosa importante que me gustaría apuntar, que la carne a la tampiqueña es el platillo por el que tú vas a otro estado de la República, Tamaulipas, sí. Y pues inmediatamente carne a la tampiqueña. Pero aquí lo importante es que tenemos mucho más. Sí, claro. Es todo lo que estamos hablando. Hay muchos productos ocultos, ¿no? Sí, que ni los propios tamaulipecos a veces procuramos. Sí, desde luego, ¿no? Bueno, la cocina del mar, que un poco después nos va a hablar un poquito aquí el propietario aquí de la Posta Real, de Arturo, que es extraordinaria, ¿no? Se habla incluso desde 1800 y tantos, lo que conocemos ahora como el Catán. Ah, el chicharrón de Catán. El chicharrón de Catán, que es una carne muy blanca, que es del peje, lagarto, sí. Que es es posteada, y que yo creo que la podrían preparar de diferentes maneras. La realidad es que Tampico, como fue la ciudad más cosmopolita del siglo XIX,
digamos Matamoros un poquito más, pero Tampico básicamente floreció por un puerto. Era un puerto muy importante. Hay más diversidad de culturas. No. Ahí desde el siglo XIX, después de lo de la independencia, empiezan a llegar sastres, carpinteros, maestros y chefs, claro, panaderos. Y entonces ahí se va conformando esa fusión que tú mencionas de las cocinas. Esa cultura gastronómica muy definida del puerto. Exacto, sí, que tiene cosas muy extraordinarias, pero que además que obedecía después, a partir de finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, obedecía a una situación que tenía que ver con la producción petrolera abundantísima, se pagaba en oro. Los obreros recibían monedas de oro a cambio de su salario. Claro. ¿Ya? Claro que si caías a la cárcel también, como cayeron algunos personajes, tenían que pagar en oro la multa también. Oye, entonces, y esto me lleva, hablando tú de ese auge petrolero, uh-huh, de esa mezcla de culturas, me lleva a un tema para ligarlo un poquito con la repostería rústica de nuestro estado. Claro, sí, el chichimbré. ¿Cómo es esta situación? Nace del pan de jengibre de los ingleses, del gingerbread, y de ahí se huastequiza el término a chichimbré. Uh-huh. Va por ahí la cosa. Sí, yo creo que es el marranito, el chichimbré es el marranito. O la moreliana. Yo la conocía, desde que yo llegué la conocía como moreliana, después marranito. Después llego aquí y encuentro un término indígena, chichimbré, que digo, bueno, esto viene de la cultura huasteca o la cultura náhuatl, seguramente, ¿no? De allá porque es chichimbré y otro tipo de panecillos, de los cuales yo quiero que nos platiques un poco tú, Cuitláhuac. Tienes un proyecto muy interesante sobre hornos panaderos de hornos rurales, de tierra, de adobe, y que esta cocina lo mismo la encuentras tú en valles, que también en Osuluama, Veracruz, y en otros muy huasteco, tipo de pan. Y eso a mí me encanta porque yo creo que también de esos hornos que cubren una función muy importante en esta época, pero más en épocas anteriores, que era una sociedad eminentemente rural, de 70-80% de habitantes en el medio rural. Es otra tradición rural. Yo pienso que también viene de Europa esos hornos, ¿verdad? De los árabes o de los judíos. Yo creo que el horno es antiquísimo, ¿no? Sí, pero sobre todo cubre el aspecto, digamos, de su función en poblaciones en donde no hay posibilidades de que tengas un pan como el que consumimos en el medio urbano, que se consumía entonces, y la gente se las ingeniaba y se empieza a producir todo este tipo de panadería popular tamaulipeca. Bueno. Pero platícanos un poco de tus hornos, porque eso sí, quiero que quede muy definido en esta plática. Pues mira, como tú sabes, nos dimos a la tarea de emprender un proyecto de construcción de estos hornos, que acá en la región no propiamente les llaman hornos, le dice la gente dice panaderos. Panaderos, sí. Panaderos, sí, ¿no? Que son pues de adobe y funcionan con leña, generalmente leña de mezquita, bueno, de la que hay en cada región, porque en cada región es diferente. Tú vas al Mante, pues allá ponen otro tipo de leña, vas aquí al centro de la barreta, el ébano, incluso el naranjo, ¿no? Pues en la región citrícola. Bueno, lo que ocurre con esto es que nos dimos cuenta que es una tradición que ha ido a la baja. Yo no sé, tú dime, hace 30 años en la región, en la mayoría de los solares o terrenos, como decimos acá, solares, en las comunidades había un panadero, ¿no? Y ya muy deteriorado, fíjate, yo llegué a ver hornos panaderos ahí en el ejido Benito Juárez, un reportajes que hicimos hace unos 30 años, y ya veías todo el horno y yo, pues, me llamaba la atención ese tipo de expresiones propias de las fincas rurales. Así es. Pero ya muy deteriorado. Ya muy deteriorado, sí. Y entonces el tema es de que, pues sí, nos hemos dado cuenta que prácticamente los derrumban, o con las inclemencias del tiempo ya no los arreglan, o la tercera y peor, que ahí los tienen pero no los usan, ¿no? Porque ya los alcanza la modernidad de la gente y pues ya no les da esta inquietud por reunirse, que es justamente lo que queremos lograr. O sea, lo que queremos lograr, entre otras cosas, es que se vuelva a generar esta comunidad alrededor del horno. Las mujeres en las comunidades rurales antiguamente se reunían cuando en una casa prendían el horno.
pues la vecina, la tía, la prima, cada quien compraba Las hijas. sus ingredientes Sí. para ir a aprovechar el horno, y cada quien horneaba sus productos. Sí. Entonces, bueno, Y era un aprendizaje, ¿verdad? Una comunidad de aprendizaje también, pedagógico. Era total didáctico, claro. Sí, sí, sí. Entonces, precisamente por eso empezamos a construir, tenemos pensado estratégicamente por diferentes regiones del estado, sobre todo en el centro, Huasteca, Altiplano, tal vez es donde Sí. más. Ahora, ¿qué es lo que se produce en estos hornos panaderos? Aparte de las gordas de horno, ¿verdad? Porque Gordas de sí le horno. dicen gordas de horno. Gordas de horno. ¿Qué otros piezas Bueno, pues de la panadería rural? hacia el sur elaboran? y hacia la parte de Huasteca, pues los pemoles, ¿verdad? Pemoles. Infaltables, que son como estas rosquillas como tipo polvorón. De maíz. El maíz, antiguamente se decía con masa de nixtamal, ahora pues ya tiene por ahí un toque de harina de maíz, Sí, sí, sí. un poco de piloncillo, un poco de azúcar, los endulzan. Sí, sí, sí. Y bueno, pues el chichimbré ese también que no puede faltar, que Chichimbré. está hacia la parte huasteca, hacia la parte del altiplano, también puede ser. El tostado de sal. El tostado de sal, que ese creo que es más digamos, del centro hacia el norte, hacia el Ajá. noreste, Jiménez, San Carlos, el tostado de sal y en San Carlos los bizcochos de rancho. Bizcochos de rancho. Ah, Y que por cierto me encontré unos últimos que yo honestamente no los conocía, que son los roscos, que es harina de trigo mira. con piloncillo, y fíjate que por ahí le ponen un poco de ralladura de cáscara de naranja, entonces le da un sabor Cítrico. cítrico. Pues además estás en una zona cítrica. Finalmente, ¿no? Finalmente está la influencia. Sí, sí, sí. Que es lo importante, darle uso a los productos de cada región, o sea, honrar la temporada y utilizar nuestros productos. Eso mismo también se ve muy común, ese tipo de, digamos, de expresiones de la panadería rural, también en lo que nosotros le llamamos el altiplano, que era el cuarto distrito, en los Así municipios que son los que están precisamente enclavados, ahora sí que al pie de la Sierra Madre Oriental, que es otro tema muy interesante, porque te vas a encontrar en Tula las famosas arepitas. Unas arepitas. Las famosas arepitas, pero también hay otro, es una galletita que no es la arepa que se hace en otros países como la conocemos. Acá representa, es una pequeña galleta de harina, ¿verdad? De harina. Con un poquito de ajonjolí. ¿Ya? Y es un bocadillo, digamos, para fiestas también y para reuniones de carácter, son bodas, los compromisos de esa naturaleza, no social. Y tenemos otra, el ponte duro. Aquí en Jaumabe. Esa está un poquito Hacia el así, altiplano claro, también. el nombre, pero el ponte duro es ya un postre, ¿verdad? Es dulce. Estamos hablando del ponte duro, Como una marqueta. sí, como que si estuviéramos hablando de lo que es el pinole Como el pino comprimido. comprimido y Sí. con un poquito más de piloncillo, De piloncillo. que lo Endurece. endurece. De ahí Y el se va nombre. cortando en pedacitos. San Juan de Oriente es el punto ahí en Jaumabe. Sí. Bueno, y hacia el noreste, la hojarasca La y la empanada, ¿no? hojarasca, Que esa sí, ya es la claro. influencia de la harina de trigo. Bueno, las empanadas de calabaza que elaboran en Jiménez, híjole, yo Esas digo, meras. quisiera tener ya más, digamos, posibilidades de ingerir todo ese tipo de productos, pero son riquísimas, ¿verdad? Y te las venden a la orilla de la carretera, a los automovilistas que llegan a determinados lugares, Así a es. las gasolineras. Así es. ¿no? Y bueno, Paco, entonces aquí el tema con los hornos es precisamente recobrar todo eso. Sí, O sea, claro. es decir, que nuestra gente, vaya, todos nosotros, nos reencontremos con estos valores de identidad Sí. culturales Claro. que se han ido perdiendo. Y sabes algo muy importante, devolverles el orgullo a la gente de Por nuestras supuesto. comunidades, porque sin eso, en situaciones difíciles de desigualdades que desgraciadamente se viven, pues la gente luego ya no le dan ganas Sí, de seguir con alguna seguir actividad con las tradiciones, ¿no? tradicional. Y lo que estamos tratando de hacer es que también esto es una concientización comunitaria, Ujú. básicamente, ¿no? De darle un nuevo valor. Y sobre todo,
que se transmita el conocimiento, es decir, no solamente es de poner esta herramienta de la cocina antigua, no solamente es de fortalecer la tradición, sino también es de preservarla. ¿Y cómo se preserva? Bueno, estamos también tratando de que se involucren los jóvenes, los niños, claro en las comunidades también. Creo que es importante volver a dignificar el oficio de panadero. Sí, bueno, fíjate que yo estaba ahora viendo presentaciones ahora que estuvimos aquí en unos lugares de la Sierra Madre Oriental, que es, digamos, parte del Camino Real a Tula, como el pan de elote ya es un producto que te lo pueden vender como si fuera... Es otro. Pan de elote, sí, como si fueran unos pais chiquitos. Muy del noreste. Digo, en lugar de un pie, cómete un pan de elote, pues es mucho más saludable. Más saludable, ¿verdad? más saludable. Antes eran los famosos aceros en donde se producían este tipo de panes que se tapaban, claro. Pero ahora la situación comercial y la divulgación de este tipo de productos se hace de una manera, ya no necesitas comprar todo el pan completo. Entonces hay lugares en los cuales ya el pan de elote se está volviendo también está recobrando su antigua digamos, presencia dentro de la mesa mexicana. Así es, y bueno, casi para terminar con el tema de los hornos, pues también uno que no me gustaría que perdiéramos de vista y que tiene que ver con la perspectiva social de la cocina, ¿no? Porque estamos tratando de que no sea un proyecto que solamente involucre a la cultura y a la historia. Digo, sabemos que es un viaje histórico estos hornos, ¿no? Hay un contexto histórico por dentro y por fuera, pero también hay un tema social que queremos tocar con esto, que pues, oye, activar un poquito ahí la economía familiar, la economía de la comunidad, del ejido, ¿no? Que se pueda, como te dijera, hacer un comercito ahí regional. Claro, sí. Que aporte a las economías estas. Fíjate que ahora con la pandemia Cuitláhuac, Sí. que estamos viviendo, cada día que tú te asomas a las redes sociales, encuentras muchas propuestas, muchas ofertas que tienen que ver con todo tipo de comida, hablando de la comida, ¿verdad? Otras cosas también, pero hablando de la comida, porque la gente está en casa por estos motivos, hay venta de una gran variedad y de productos que de alguna manera están volviendo a recuperar su presencia, ¿no? La gente vende de todo prácticamente. Sí, bueno. Y es los guisos, que son guisos muy de la cocina tamaulipeca, que si bien ya estando ahí, forman parte de la comida rápida que nosotros buscamos. Y en ese sentido, pues es un poco la idea también de mandar un mensaje o una reflexión de que, pues, de que el pueblo tamaulipeco recobre su identidad, ¿no? Y cómo se recobra esta identidad, es decir, esta cultura gastronómica que le da vida a nuestra identidad. No solamente es la única expresión cultural, pero creo que es la más importante, porque es la que nos reconecta más con nuestros orígenes. Sí, claro. Entonces, bueno, pues la manera es precisamente esta de darle uso. Sí. E enseñar a comer a los niños lo que comía la gente de antes. Claro. Y esto ayuda mucho porque son alimentos más nutritivos, más saludables, y que es inculcarles desde pequeños, incluso en las escuelas. Pienso que dentro de los libros de texto, que es el libro de texto que se lleva en tercer grado de primaria, se debería de incluir un capítulo de la gastronomía de los estados, de las regiones, de las regionales, para que los niños y incluso hacer un pequeño taller con los mismos jóvenes o los niños, ¿verdad?, de quinto y niñas de cuarto, quinto grado, de cuáles son nuestros alimentos. Claro. ¿Verdad? Y eso es muy importante porque creo que uno de los problemas que tenemos en las cocinas del norte, a propósito que este es un foro de cocinas del norte, es que a veces, pues por
precisamente por ignorancia, no tener estas informaciones desde chicos, pues nos hacen voltear a ver otras cocinas. Sí. Pensamos que hay cocinas mejores que la nuestra. Son buenas. Que Algunas son buenas, que son sí. buenas. Vamos a poner pues, un ejemplo, Oaxaca es es el imperio del sabor en México, Sí. con toda la diversidad que tiene, pero yo siempre he dicho que las cocinas pues no son como los equipos de fútbol, no es que haya una mejor que otra, somos cocinas diferentes. Sí, sí. Y creo que acá en el noreste hacemos mucho con poco, ¿no? Ese Sí. sí, yo creo que es un poco el mensaje que también... Yo creo que sí, y en la variedad está el gusto, ¿no? Porque, como te menciono, no hay, bueno, sí hay, pero al menos en nuestro estado es un privilegio porque tienes cocina de mar, cocina de río, cocina de laguna, cocina de zona semidesértica, con una enorme potencial en cuanto a especies de productos vegetales, con un gran potencial de ganadería estabulada, de producción de quesos, y tenemos también la frontera. Es el intercambio cultural que se da, ¿verdad? La transculturización de la gastronomía. Y hemos creado, no hemos creado, sino que aquí se han creado platillos muy importantes, aparte de, como tú mencionas, tenemos la jaiba Lafranc, ¿verdad? Que también un chef norteamericano vino y se aventó esa jaiba Lafranc. Y tenemos también las opciones a la rocabruna, de ese Antonio Rocabruna, un chef muy importante que vino de España a principios del siglo XX y se asentó primero en Veracruz y después a Tampico, y que precisamente él colaboró también en la elaboración de la carne asada la tampiqueña. O sea, ahí fue una retroalimentación entre lo que representa la Huasteca, que son las enchiladas huastecas con su cecina, con su queso, etcétera. Pues ahí le pusieron otros elementos. Que la enchilada es otra ruta, ¿no? Es otra ruta también. Nosotros tenemos nuestras enchiladas muy propias, pues son las tultecas. El taco rojo. Taco rojo del Mante, es ¿no? otra, Sí, es que te digo, los opciones a la rocabruna no le piden nada a los de Rockefeller, que se inventaron allá en Nueva Orleans, Así en un es. restaurante. Así es de que bueno, pues yo estoy en la idea de lo que tú mencionas, ¿verdad? De que la industria gastronómica es muy rica aquí en Tamaulipas. Tenemos ejemplos en todas las ciudades, en todos los pueblos, ejidos, y definitivamente explorar estos expresiones de la comida de los tamaulipecos es una tarea también. Sí, claro, que aquí digamos que entra el tema de ser como ciudadanos más responsables con nuestro turismo, Sí, más informados, ¿no? exacto. Y tratar de ir a la esencia, Sí, a la cocina sí. rústica, ¿no? Explorar, viajar, y esto me lleva ya para ir concluyendo de la importancia de este tipo de foros en el sentido de ir consolidando una conciencia gastronómica, una conciencia de identidad, con memoria histórica, Claro. con ese respaldo, porque bueno, pues tú a lo mejor nos puedes mencionar más la importancia de cómo la identidad va unida a la historia siempre, ¿no? O sea, la historia del mundo es la historia de la comida, ¿no? O sea, se ha hecho en los fogones, ¿no? Acá en nuestra región. Además tenemos la mejor naranja del país. No lo habíamos tocado ese tema. El tema es de Santa Engracia, la región de Una de citricultores que le dicen. la zona citricultora, que no solamente es la naranja que se exporta a Europa y que se exporta a Estados Unidos, y que es una enorme producción que se hace de naranja, limón italiano y la toronja, también los gajos de toronja. Entonces todo esto es la ombligona. La ombligona. Naranja de mesa, pero la ombligona que le llamamos. Es de la mejor calidad. Ah, sí, para gajo, Claro. de mesa le dicen. De mesa, ¿verdad? claro. Y nuestras bebidas, nos faltó todo ese tipo de destilados. De los destilados, de los mezcales, del tequila que se produce aquí en Tamaulipas, que es del mejor nivel. Es importante decir que tenemos 11 municipios con denominación de origen para producir mezcal, es decir, tenemos hay unas zonas con magueyes y agaves endémicos, Sí. con lo que hacen esta combinación, esta mezcla que le da las notas al que se ha hecho famoso mezcal de San Carlos. Ajá. ¿No? Pero que realmente pues hay en
diferentes municipios. El agua de Pitaya, el agua de Jovito. El agua de Jovito. Y la otra agua, ¿cómo se llama? Una de Tampico. Se me está yendo eso ahorita. Son 3 nombres de... La Guapilla. De la Guapilla. Nánchez más hacia el sur. Sí, la Guapilla, ¿no? La Guapilla. Sí, también. Tan pequeño. En fin, creo que Tamaulipas tiene un potencial así como el resto de los estados y que también hay cocinas, digamos, parecidas, ¿no? En el norte del país, ¿no? Podemos encontrar con Nuevo León y con Coahuila también con esos asados, pero cada uno con sus características y que tiene que ver, como tú dices, los minerales de la tierra, lo que come el ganado, y eso se traduce en otro sabor que debemos disfrutar. Claro, y bueno, creo que en la medida en que nos tengamos estas reivindicaciones con nuestras cocinas, en esa medida creo que pues el norte del país pues va a seguir con este dinamismo, ¿no? Que lo caracteriza. Así es. Bueno, pues esta es nuestra aportación a este foro que nos ha convocado el gobierno de Durango, y esperamos que haya sido de su agrado, y como quiera quedan siempre muchos temas a desarrollar, aspectos que tienen que ver con la riqueza gastronómica de cada estado. Gracias, Cuitláhuac. Gracias a ti, Paco. Un honor para mí estar contigo. Quiero mencionar que el maestro Francisco Ramos es toda una institución acá en la región. Él es, creo que, el impulsor desde hace muchos años de investigaciones de temas gastronómicos regionales, de temas históricos, cronista de Ciudad Victoria en este momento. Yo más bien te agradezco mucho a ti, Paco, y pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Nos encontramos con el chef Arturo Macías Hernández, él es el propietario de la Posta Real aquí de Ciudad Victoria, y nos va a explicar cuáles son algunos de los platillos, sobre todo del mar, de los ríos, que se preparan en este lugar, y con la situación de que Arturo tiene más de cerca de 50 años dedicados al servicio de restaurantes, y desde niño él ha sido una persona ligada a todos los aspectos de la gastronomía, particularmente de Ciudad Victoria, y ha conocido mucha gente, chefs, propietarios de restaurantes de los cuales también él ha tenido una convivencia de aprendizaje. Explícanos cómo se preparan estos Aquí tenemos un cochinango, este es traído de la pesca Tamaulipas. Lo deshuesamos, lo preparamos en ajillo con camarones a la plancha. Detrás del plato del golfo, todo el árbol. Este es de aquí de la presa Vicente Guerrero, de la presa Vicente Cacamaya, y trabajamos el robadito que ahorita está por llegar, el robadito, el Black Bass que le llaman. Sí. También esto lo preparamos con una chile de árbol, aceite de oliva y ajo a la plancha. Se sirve con particiones de arroz, verduras y todo esto. Tenemos aparte negrilla, salmón. El salmón se prepara también finas hierbas. El filete de negrilla a la veracruzana, a la plancha, al mojo de ajo, según el gusto. Que la negrilla es un tipo de mero del Golfo de México. Del Golfo de México, exactamente. De agua profunda, igual que... este guachinango, tú lo abres, lo deshuesas, y cómo lo van preparando. Esto lo abrimos en medio de las dos del lomo. Lo abrimos y luego por el otro lado lo abrimos y sacamos el hueso. Y eso lo preparamos, puede ser también a la veracruzana o zarandeado, tipo zarandeado, que lleva una salsa a base de achote o un naranjo vino blanco. No tenemos brasas. Pero esa es la plancha. Sí, pero aquí por la madera, ¿verdad? No podemos manejar. Y tenemos ¿qué te puedo decir? Vamos a poner el cocoque. No. El cocoque, muy bien. Lo que damos de entrada. Aquí lo ponen. Uy, entonces es la especialidad aquí también de la casa. Una entrada muy típica, ¿no? Este es el cocoque seco preparado aquí en casa, a base de pura leche. No lleva búlgaro, no lleva nada de eso.
totopos y galletas y pan caliente. El jojoque ha sido una entrada de toda la vida. De toda la vida, Sí, eso empezamos a hacerlo desde el 82, es la posta de los 82. Fuimos los primeros que hicimos esto, después ya hubo otros restaurantes que trabajaron cocineros con nosotros y llevaron la receta y empezaron a vender, ¿no? Pues hacer el jojoque seco, porque pues ya todo el mundo ya tiene jojoque seco, pero este es naturalito. Manejamos carnes, bueno, ahorita tenemos ribeye, tenemos el filete de res que puede ser un filete al vino tinto con champiñones, tenemos el saltimboca a la romana, que son 2 medallones de filete, y las finamos con jamón y queso, mañana con una salsa italiana, y en el centro del plato ponemos los 2 medallones, y en el centro del plato ponemos un espagueti al burro, pura mantequilla, y esos son los platillos, ¿no? Tenemos variedad, tenemos cuestiones también en la diabla, rockefeller, en finas hierbas, el ostión frito, tortitas de jaiba a la franca, manejamos mayoría, Cocina del Golfo. Sí, de Golfo. Puro de Golfo. Lo que hace el ostión, la jaiba, Huachinango, Negrilla, que es el mero, y el rubanito de aquí de la presa, que es los langostinos, que es Acamaya. Producto nativo aquí de los ríos del centro sur del estado. Sí. Purificación, Corona, desembocan ahí. El río Corona, ¿no? Es muy tradicional. Corona y el Purificación también. Y luego está el río San Marcos, que también desemboca, cuando ellos agua, desemboca también en la presa. Bueno, nada. No, pues muchas felicidades a todos. Aquí estamos, ya sabes. Estamos llegando aquí con doña Macrina. ¿Cómo está, doña Macrina? Cuéntanos qué tenemos aquí en la cazuela. Una masita con chorizo, Masita. ajo, pimienta y clavo, Qué bárbara. y orégano. Qué bárbara, qué chulada. ¿Qué leña usa? Leña de mezquite. Mezquite. Qué chulada. Ok, aquí estamos con Margarita. Va a cortar del huerto familiar de doña Macrina. ¿Qué vas a cortar, Margarita? Cilantro, Cilantro. ponerle a las papitas amarillas, Cilantro para las papitas amarillas. ¿Qué más tienes aquí en el huerto este? tomate rojo, Tomatito. tomate rojo, No puede faltar nuestro amigo. ¿Y qué más vas a cortar aquí? hierbabuena. A ver, enséñanos, pon tus manos. Esta es la hierbabuena para las papas amarillas. Ok, ¿y acá qué tienes? El cilantro, El cilantro. sí. Doña Macrina, muchas gracias por abrirnos la puerta de su casa y por estar aquí en su fogón. ¿Cómo le ha ido? Pues bien, ¿Desde cuándo cocina usted? Cuéntenos. desde niña, Desde niña. ¿Quién le enseñó a cocinar? mi mamá, Su mamá. sí. Oiga, ¿y cuáles son los platillos que más prepara por acá? Pues las masitas de masa, los palitos con masa, Nopalitos con masa, orejoncitos cuando se da las calabacitas, los orejones que son calabaza deshidratada que va capeado. sí. Va capeado. ¿Qué más cocina? Chochas. Sí. Flores. Flores. Cuando se da- Flores de hay, palma. flores de Cuando es palma. temporada. Sí, cuando es temporada. Frijolito negro. Frijolitos negros Queso de rancho. y queso de rancho. Muy bien. ¿Y el día de hoy qué vamos a cocinar? Cuéntenos. Y hoy vamos a cocinar masita con chorizo, con chile rojo, con Ah, pimienta y clavo, comino, Sí. ajo, orégano. Ya lo oyeron, ¿qué tal? Ese es un platazo, es un platillo muy representativo de El aquí. otro platillo es papita con azafrán, Papita amarilla. papita amarilla, Papita con amarilla. azafrán. Y comino y ajo y cilantro y hierbabuena. Muy bien, mano, pues ya oyeron a doña Macrina. Ahorita vamos a ver cuáles son los ingredientes que vamos a ocupar y seguimos viendo el proceso. Para el chorizo con masa vamos a ocupar masa en nixtamal, chorizo de puerco,
cebolla, papa, brotes de cilantro, hierbabuena recién cortados de aquí del huerto Doña Macrina, chile guajillo, pimienta, comino, clavo y ajo. ¿Qué hacer primero? ¿A dorar el choricito? Sí. Y este fabuloso recaudo que tenemos aquí, comino, pimienta, clavo, chile rojo, va directito al chorizo que se está dorando, ¿verdad? Sí. Muy bien. Quisiera que estuvieran aquí para que respiraran este increíble aroma. ¡Qué belleza! Leña de mezquite, chorizo, con las especias. ¿Qué sigue ahora, Doña Macrina? La masita y el orégano. Ok, va a disolver la masita con tantita agua. ¿Y le incorpora orégano aquí también? Sí. Bueno, el siguiente paso es incorporar la masita con el chorizo dorado. Bueno, el último paso es agregarle un poquito de orégano de la sierra de aquí de Bustamante al guiso. Échale, Doña Macrina. ¿De dónde trae este orégano? ¿De dónde lo trae? ¿La sierra? De la sierra, aquí cerquita. Sí. De Rincón Santo. Este orégano es de aquí de la sierra de Rincón Santo. Y prácticamente es el último paso. Ya nomás lo dejamos al último hervor. Bueno, para acompañar el chorizo con masita, vamos a tener estas papas amarillas que son tipiquísimas aquí en el altiplano, sobre todo aquí en Bustamante. ¿Qué les pone Doña Macrina a estas papitas amarillas? Le pongo los cominos, ajos, cilantro, Comino, ajo, cilantro, hierbabuena y cilantro, recién cortados de aquí de su huerto. Brotes de cilantro, hierbabuena fresca y un poquito de azafrán para darle color. Y cebolla, ahí está. Perfecto. Bueno, pues ya vamos a servir. Échale, Doña Macrina. Oigan, pues ya están listos los guisos. Son platillos que representan, que retratan perfectamente a la región donde estamos, en el altiplano tamaulipeco, en Bustamante. Representa la sazón de Doña Macrina, choricito con masita, papita amarilla, platos típicos de la región. Aquí están todos los elementos constitutivos de la cocina altiplanense. Y estamos muy contentos, Doña Macrina, de que nos haya recibido en su casa, que estemos aquí en sus fogones. Me siento muy honrado de estar aquí con usted y le agradezco mucho por abrirnos la puerta de su casa. Y yo también estoy agradecida por haber venido aquí a mi casa y pues si ya quieren venir, tienen su casa para llegar, para venir. Y muchas gracias por que hicieron el propósito de venir aquí a mi casa. Muchas gracias a usted, Doña Macrina. Es una cocinera tradicional orgullosamente de Bustamante, orgullosamente tamaulipeca, y es la gente que hace grande a nuestro estado. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es María Imelda Aguilar Soto. Vengo de la comunidad de Los Charcos, Mezquital, Durango. Soy de la región indígena de los Odam, así se les conoce.
pero también se nos conoce como tepehuanos, que ese nombre no sé quién nos lo puso, pero en realidad somos Odam. Les quiero hablar un poquito de las comidas de la región de la región indígena. Pues estas comidas son muy sencillas para realizar. La han venido usando nuestros ancestros, nuestros abuelos, siempre las utilizaron, pero conforme ha ido pasando el tiempo se han ido perdiendo. Las recetas son muy sencillas, siempre están cocinadas por alimentos de la región. Cada temporada hay alimentos y con eso se van haciendo varias recetas. Voy a presentar este libro que hizo mi mamá durante los años. Ella duró 20 años de cocinera, siempre fue cocinera en la región indígena. Hacía los alimentos de los niños que iban de primaria, que iban a la escuela. A lo mejor en eso se basó, porque ya conforme iba pasando el tiempo, llevaban alimentos desde la ciudad para allá, pero no era saludable, no era así que diga cosas naturales, y ella se iba por cocinar más naturalmente, más con cosas de la región. Por eso le dio por escribir este libro. Bueno, yo quiero dar a conocer este proyecto porque es muy importante para dar a conocer nuestra cultura, toda nuestra cultura tepehuana. Por ejemplo, nuestra vestimenta ya se ha ido perdiendo, nuestras costumbres, y más que nada nuestra alimentación. Esto es lo que queremos lograr con este recetario que tenemos aquí. Ojalá y se diera a conocer más allá, que es difundir todas estas recetas, lograr difundir más que nada en todo el estado, en todo el país, porque así como todos nuestros jóvenes se han ido saliendo de nuestra región, todos están en todo el estado y ya no valoran esto, que es muy importante para la región, rescatar nuestras culturas.